Queridos amigos, bienvenidos a este subprograma donde Dios llora. Nigeria es el país más rico y más poblado del continente africano. La mitad norte es de mayoría musulmana, mientras que la población en el sur es prioritariamente cristiana. Se calculan más de 500 lenguas autóctonas y este país no logró su independencia de Gran Bretaña hasta 1960, es decir, ni siquiera hace 60 años. En los periódicos se habla de Nigeria sobre todo debido a los graves ataques del grupo terrorista islámico que surgió en el 2002 en el norte de Nigeria, Boko Haram. Hablaremos hoy de la situación actual de Nigeria con Kinga Fomposinga, encargada de proyectos para este país para la Fundación Pontificia ACN, Aid to the Church in Need. Kinga, muchas gracias por estar de nuevo en nuestro programa. Con muchísimo gusto. Vamos a hablar de Nigeria, como hemos dicho. Tú fuiste a la parte norte del país, lo cual no es muy usual visitar el norte. La diócesis ha sufrido muchísimo por los asesinatos y la violencia de Boko Haram y donde yo creo que ni los nigerianos se atreven a ir. Sí, es verdad. Fuimos hace un año. Incluso cuando tomamos el avión desde el sur para ir hacia Maiduguri, yo estaba sentada al lado de una nigeriana que me preguntó a dónde vamos, porque el avión hacía una escala en otra ciudad. Y le dije que íbamos hasta Maiduguri y me dice, pero estás loca, o sea, ¿qué haces allí? Ni yo, siendo nigeriana, me atrevo a volar hacia el norte porque es súper peligroso. ¿Y por qué es tan peligroso? Vamos a explicar cuál es el temor o por qué la gente no se atreve o por qué se admiraban tanto y para qué fuiste. Pues Maiduguri precisamente es la ciudad en la que creció ese grupo islámico Boko Haram. Entonces empezaron ahí con todos sus atentados agresivos, primero contra cristianos y después también contra los propios musulmanes. Y desde ahí también hacia casi todo el norte, bajando un poco también hacia la mitad del país, lo que le llaman el Middle Belt. Y bueno, pues eran atentados agresivos, matando a gente no solo con armas, sino también con bombas. Y entonces, claro, nosotros fuimos a hablar con los obispos de las varias diócesis ahí en el norte para ver cómo les podíamos ayudar y cuál era la manera como dirigir nuestra ayuda para que a ellos les sirve mejor. Más o menos exactamente desde hace un año y medio, los ataques del Boko Haram han decrecido mucho, ¿no? Por eso también fuisteis capaz de ir hasta Maiduguri, que estaba una ciudad también isolada y controlada por el gobierno. En realidad, el Boko Haram parece que ha desaparecido, ¿pero es cierto esto? Bueno, desaparecido no. Es verdad que lo han controlado mucho, porque los militares entraron a los bosques porque detrás de la ciudad de Maiduguri hay unos bosques enormes. Es ahí donde Boko Haram tenía sus bases, ¿no? Sus campamentos. Y los militares encontraron a muchos de estos nidos y los deshicieron, pero siguen existiendo. Y de hecho, el día en el que nosotros salimos de Maiduguri, en el momento en el que estábamos en el avión, había otro ataque en la ciudad. El obispo nos lo dijo después. Una de las cosas que, si no me equivoco, también últimamente la táctica ha cambiado, como decías tú, antes entraban, atacaban, raptaban, hoy en día usan mucho más a niñas, sobre todo como para atentados bomba, ¿no? ¿Es esto realmente así como lo escuchamos, tan horroroso? Sí, nos explicaron que, claro, hace algunos años han raptado a los niños, se los han llevado a los bosques y ahí los instruyeron de manera radical para ponerles esta idea de que nada más podían salvar sus almas si mataban a cristianos. Muchos de esos niños, de hecho, o de esas niñas, antes eran cristianas, eran católicas, son de familias cristianas. Pero como ahí las llevaron y les dieron ese nuevo pensamiento, y como eran casi bebés o niños pequeños, que ahora iban creciendo, pues supuestamente se lo creen. Y una niña que tiene, yo qué sé, 14, 15, 16 años, que se va al mercado con su mochilita, pues nadie va a creer que lleva una bomba ahí adentro. Entonces, claro, los militares no se alertan cuando ven a una niña paseándose por zonas donde hay mucha gente. Y es así como
Luego hacen explotar a esas niñas y las usan como armas humanas. Otros casos que también, o un caso muy especial que ese sí que fue por todo el mundo y que alertó a todo el mundo, fue el caso de esas 200 niñas, creo, o más de 200 niñas que secuestraron hace un par de años. Pero yo una vez hablando también con un sacerdote de Nigeria me decía, María, o sea, esas niñas son 200, pero hay miles. Sí, es así, claro, las niñas, esas 200 porque venían todos de la misma escuela y todas al mismo tiempo, entonces por eso causó muchísimo escándalo, pero diario raptaban a familias, les llevaban los niños. Nosotros, por ejemplo, hablamos con una madre que justo 2 semanas antes de que nosotros estuviéramos ahí, volvió a encontrar a sus 2 niños, una niña y un niño, que estaban 3 años en los campos de Boko Haram. Habían cambiado un montón, sobre todo el pequeño, que justo ahora tenía 4, o sea, se lo habían robado cuando tenía 1 añito. Y de esos casos había miles. Y gracias a Dios esos 2 niños se pudieron escapar. Y de hecho encontraron a la madre porque cuando las robaron, se los llevaron con la suegra de la madre. Entonces, claro, la suegra podía identificar a su nuera. Muchos de los niños que se los raptan como bebés, cuando los militares los recuperan, pues muchas veces no se saben quiénes son los padres, porque ahora tienen, no sé, 6, 7, 8, 13 años, depende cuánto tiempo llevan, y bueno, claro, es que han cambiado un montón. Claro que sí. Hace relativamente poco hubo otro caso también muy sonado porque el Boko Haram liberó a todas las niñas de vuelta a otro caso, pero una no la liberó y el motivo que mismo Boko Haram dio es que esta niña no se quería haber convertido al Islam. Ella era cristiana y decidió, o sea, le dijeron, te dejamos libres y te conviertes. ¿Escuchaste algo? ¿Sabes algo de esta niña? Sí, es una niña que tiene 14 o 15 años, se llama Lea. Y un sacerdote nos contó esa historia, que justo esa niña dijo que yo soy católica y no me voy a convertir. A las otras había niñas musulmanas y había algunas que eran cristianas y que por la presión de Boko Haram se convirtieron al Islam. Y así todas las liberaron menos a Lea. Y la última noticia que tenía ese sacerdote es que las familias en todo el norte de Nigeria rezaban un montón para Lea, para que Boko Haram no la mate, pero no se sabe, por el momento no se sabe dónde está, no se sabe si todavía está viva o no. Como me estás diciendo, durante este viaje encontraste también a varias víctimas directas, dijéramos, porque todos han sido víctimas de Boko Haram, tanto porque han cerrado la ciudad, porque le han quemado los negocios, pero como estos 2 niños que decías que habían estado en manos de Boko Haram, encontraste también otras personas que realmente han estado, dijéramos, sufriendo en primera línea el terrorismo. ¿Cuál fue el testimonio que más te impactó? Creo que el que más me impactó, de hecho, fue una persona que no habló mucho porque estaba más en el background. La que hablaba era su mujer. Su mujer es una chica de 27, 28. La raptaron, Boko Haram la raptó cuando ella estaba ahí con 2 hijos, no, estaba esperando un hijo, tenía ya un hijo y los terroristas se acercaron al pueblo. En ese momento ella le dice a su marido que se escape porque iban a matar a los hombres, o sobre todo mataban a los hombres si no se convertían, y se llevaron a la mujer embarazada con el otro hijo. A esa mujer la trataron de todo, la violaron, mataron a uno de sus hijos. Y por el violo se quedó embarazada y tuvo a otro bebé, a otro hijo. ¿Por violación? Por violación, exacto. También esa mujer nos contó cómo fue difícil para también la decisión, bueno, tener a un hijo después de una violación, claro, no es fácil, sabiendo además... La violación de un terrorista. De un terrorista musulmán, con lo cual que el hijo teóricamente iba a ser musulmán, según los musulmanes. Pero ella dijo, ha habido tanta violencia, tanta muerte ya en este país que iba a darle luz a esta vida, a darle la vida a ese niño. Y bueno, después de algunos meses logró escaparse con el bebé y con su hijo, ¿no? El que le quedaba. Y bueno, estaba ahí en los bosques hasta que los militares la encontraron. Ella ya estaba al límite de su fuerza y el hijo también, claro. Y
Y como hay pocos cristianos ahí, en los campos de refugiados, se conectan muy bien entre ellos, entonces saben quién está refugiado, saben quién es quién. Y lograron identificar a su marido. Y él justamente pensaba que su mujer estaba muerta. De hecho, ella también pensaba que su esposo estaba muerto, ¿no? Pero los dos estaban vivos y los llevaron al mismo campamento de refugiados. Pero él estaba a punto de casarse otra vez. Porque claro, había hecho ya toda una vida nueva. ¿Era ya 5 años o...? Algo así, un poquito menos que 5 años. Y bueno, iba a construir una nueva vida con una nueva mujer. Claro, ya había hecho todo ese trabajo de sufrimiento, de perder a su mujer, de perder a sus hijos. Y de repente ahí está su mujer, sin uno de los hijos, pero con otro que para él era, él mismo dice, el hijo de una víbora. Y una mujer que ha sido traumatizada, que ha sido violada, que era completamente diferente de la mujer con la cual él se había casado. Entonces ahí es la primera decisión que tiene que tomar, o sí o no. Y él ha dicho, bueno, yo me casé por la iglesia, por lo bueno y por lo mal, y dijo, voy a aceptar a mi mujer, la tomo de regreso, sabiendo todos los problemas también que esa mujer tenía. Pero al niño pequeño, al bebé, que era el hijo de un Boko Haram, no lo miraba, ni lo tocaba, ni le hablaba. Bueno, era un bebé, pero... Se notaba la distancia interior. Completamente, había como un odio, porque además se decía, a lo mejor el papá de este niño mató a mi otro niño. Y en algún día, entonces estaban viviendo en uno de los campamentos en Maiduguri, y ahí no tienen psicólogos ni nada, no hay gran ayuda, y es una pareja que no sabe escribir. Entonces el sacerdote que se ocupa de ese campamento lo llevó al médico para darle las vacunas al bebé y todo, y fue toda la familia. Y entonces el sacerdote quería poner el nombre del bebé y le pregunta al padre, ¿le pongo qué apellido? Y el padre no contesta, y otra vez le pregunta, ¿pero qué apellido le pongo? Porque claro... hay que rellenar la ficha. Claro, hay que crear la ficha. Y no le contesta, entonces le dan las vacunas al niño, no sé qué tanto, el control, todo va muy bien. Y el momento cuando sale y le devuelven el niño, dice, bueno, pon mi apellido. Y es a partir de ese momento que hizo clic y que de repente aceptó a ese niño como a su hijo. Y a mí eso me impresionó un montón porque, claro, la historia de su mujer es muy impactante, lo que ha vivido y todo. Pero también es una historia que ha corrido un poco el mundo, que muchos conocen, porque es una historia heroica. Pero su historia pasa detrás, está completamente en el silencio. Nadie habla de las decisiones que él ha tenido que tomar. Por eso me impactó, porque en el silencio dice sí a la vida. Si no me equivoco, tú decías que realmente Boko Haram iba a atacar a los hombres, y por eso una de las graves secuelas que ha habido, no solamente es el número de personas fallecidas, sino que creo que en la diócesis de Maiduguri la iglesia cuenta con 5.000 viudas y 15.000 huérfanos. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Porque lo que me estás diciendo, creo que este campo de refugiados del que hablas ni siquiera es un campo de refugiados oficial, sino que también es una ayuda de la iglesia, de la diócesis, para esta gente que regresa también a sus hogares o que se ha quedado en esta situación de viudez. Muchísimas son viudas. De hecho, hemos hablado con algunas y nos han contado cómo han matado a sus maridos. No es nada más con un tiro de escopeta, o sea, de veras son historias horribles. Y la respuesta de la iglesia es intentar ayudarle a esas señoras, porque claro, en África todavía es mucho así que es el hombre que lleva a la familia, es el hombre que trabaja, que trae el dinero y que es como el jefe de la familia, ¿no? Entonces esas mujeres, muchas de ellas no saben ni leer, ni escribir, ni en realidad ni trabajar o tener un comercio, porque nunca lo han aprendido. Había una de las mujeres que tenía, creo que 13 niños, 13 hijos. Es que su vida es ser madre, estar en la casa, ocuparse de su familia. Entonces lo que la diócesis hace también con la ayuda de ACN es ocuparse de esas mujeres. Por primera parte, claro, todo lo que es ayudarles con los traumas, para que puedan otra vez vivir en paz. Y la otra es darles ayudas para que aprendan cómo se hace un pequeño comercio, yo qué sé, por ejemplo, coser o vender cosas o cosas así. Y también ayudarle, si tienen hijos, con sus hijos para pagarles las escuelas,
o los niños que son huérfanos a 100%, también ayudarles para que puedan ir a la escuela, porque las escuelas, claro, cuestan. Entonces, pagarle ¿cómo se dice? Las tasas escolares. Eso. Exactamente. Estabas hablando del trauma y de la curación de heridas, ¿no? Es una cosa que es muy importante porque esta gente que vuelve no cuenta con la ayuda de psicólogos y ese trauma no solamente es espiritual, de perdón, que decíamos, ¿no? De volver a empezar, de esperanza, es también algo psicológico. O sea, me refiero que en este campo, ¿la Iglesia qué hace? No, porque es verdad que no hay psicólogos ahí. Entonces, el que hace el psicólogo es el sacerdote. Y por eso también hay programas para ayudarles luego a los sacerdotes, porque claro, es que tienen un peso enorme en sus hombros, porque están acompañando a gente que ha vivido unos traumas muy, 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 muy graves. Y como psicólogo, si tú no aprendes a tener una distancia, cargas todo eso. Con lo cual esos sacerdotes tienen una formación especial, sobre todo en Maiduguri, para que aprendan cómo luego ellos pueden vivir con eso. ACN, o sea, la organización con la que trabajas, creo que también apoya la reconstrucción del seminario, por lo que me has contado antes, el seminario menor, que es donde van, es el pre-seminario, ¿no? ¿Por qué me refiero, si están ayudando a reconstruirlo es porque fue destruido? ¿Qué es la historia de este seminario? Porque creo que también fue muy impactante. Sí, es un seminario, como tú dices, de seminario menor con niños pequeños, chicos pequeños. Una noche vinieron los de Boko Haram, había unos 200 chicos, vinieron los terroristas de Boko Haram a atacarlos y nos contó el sacerdote cómo logró salvar a la vida de todos esos niños, porque por detrás del muro había un hueco donde podían pasar. Creo que eran 2 sacerdotes en ese momento. Uno de ellos se rascó la pierna con el alambre que tenían ahí, pero él dijo que ni lo notó. Es cuando llegó luego en el monte arriba, que de repente veía toda su pierna llena de sangre. Pero uno al uno hicieron saltar a los niños sin que griten, porque son niños pequeños, no sé, empiezan a... Sí, creo que de 6, 7, 8 años. Exacto. Es como un colegio primario, ¿no? Sí, creo que a partir de los 10 o algo así. Entonces, claro, si les dices, ahí vienen los terroristas, empieza el pánico. Entonces, esos 2 sacerdotes, ¿cómo lograron sacar a esos niños uno por uno en el silencio, subirlos por el monte, pero claro, también corriendo, hasta que los terroristas entraron y nos contaron una historia que había uno que vivía ahí, que estaba en silla de ruedas. Un vigilante. Un vigilante. Y que, claro, es que ¿cómo sacas a un vigilante encima de un muro? No lo lograron. Entonces, con un corazón súper pesado lo han dejado ahí y se escaparon todos. Luego Boko Haram encontró que todo estaba desierto, quemaron el presbiterio y la capilla, y luego se encontraron a esa persona en silla de ruedas, pero como ellos, todo lo que es personas con discapacidad no lo valoran, entonces dijeron, bueno, este de por sí no es un ser humano full, o sea, 100%, entonces ni vale la pena matarlo. Y lo dejaron vivo. ¿Qué fue el que luego contó la historia? Sí, exacto. Él luego contó cómo todos huyeron, cómo entraron, cómo quemaron la capilla, los otros edificios. Qué impresionante. Entonces, y ahora ya, creo, para dar también buenas noticias, creo que por lo que me decías, este seminario está siendo reconstruido y está el colegio, dijéramos, y ya hay niños. Sí, exacto. Abrieron otra vez la escuela. Todavía no está al 100% listo, pero bueno, ya están viviendo ahí y han comenzado otra vez con las clases. Vamos a cambiar un poco de este, dijéramos, escenario tan trágico, pero que ya, gracias a Dios, parece que está un poco volviendo a la normalidad, un poco, porque realmente, como decías, el Boko Haram no está solamente está debilitado, pero parece ser que el gobierno también está empezando a luchar contra él directamente. Y vamos a movernos un poco, hablando de Nigeria, de un segundo problema que está naciendo justo ahora, pero con bastante más potencia o más fuerza de lo que nos gustaría, que es un conflicto que hay en otra zona, no tanto en Maiduguri, pero también en el norte, en lo que hablabas tú antes del Middle Belt, ¿no? Que es justo donde se encuentra el norte y el sur. Allí hay muchos conflictos ahora entre fulanis, que son pastores nómadas, ¿no? Y los agricultores, que son de mayoría cristiana. ¿Cuáles son las raíces de este conflicto? Bueno, en realidad hay que decir que los fulani existen desde hace muchísimo tiempo, desde hace siempre. Y no solo en el norte de Nigeria, también hay otros países donde también hay fulanis.
Lo que pasa es que hasta ahora los conflictos entre, como son nómadas, entre ellos que luego van a llevar a sus vacas, porque como no posean tierra, no tienen tierra, se los llevan, claro, A pastorear. a pastorear a varios lugares. Los fulani no son algo nuevo, es algo que existe desde hace siempre, pero antes no atacaban tan agresivamente. Claro, lo que ha cambiado es el método, ¿no? Exacto. Porque si yo tengo entendido es lo que tú decías, o sea, el problema es que ellos vienen con sus ganados, que no solamente son 3 vacas, ¿no? Que a veces son 100. Sí. ¿No? Y antes siempre ha habido un poco de lío, porque claro, cuando tiene alguien y tú estás plantando tus plantas y se la come la vaca, pues siempre ha habido un problema. Claro. Pero lo que tú me estás intentando explicar es que la manera de reaccionar de los fulanis ahora es mucho más agresiva que antes. Sí, en primera parte, ahora tienen unas armas que son mucho más poderosas. Antes usaban palos o yo qué sé. Sí, lanzas o eso. Lo que fuera. Ahora tienen armas de veras, escopetas, no sé cómo se dice. Pero, sí, la Kalashnikov. Sí, cosas así. Y por segundo, también son más agresivos. Bueno, a lo mejor porque el presidente actual, Buhari, él mismo es fulani. Algunos dicen que por eso los fulanis se sienten más protegidos y por eso como que atacan más porque piensan que detrás de ellos tienen al presidente. Se sienten como más reforzados para... Sí, bueno, podría ser una de las razones. Claro, pero en el fondo este conflicto no es entonces un conflicto religioso, ¿o tiene también un matiz religioso? Bueno, lo que nos explicó el obispo de Kafanchan, Monseñor Balgobiri, que murió en febrero de 2018, nos dijo que los medios de comunicación intentan decir que podría ser una crisis religiosa para quitarle la importancia. Es decir, nada más es una crisis religiosa, es decir, no es un crimen, porque claro, crimen es mucho más profundo. O afecta más gente, no es solamente a los musulmanes, a los cristianos, y el que no es creyente no le afecta. Exacto, o sea, él dice que los medios de comunicación muchas veces dicen, bueno, es una crisis que tienen, pero en realidad es algo que ha nacido culturalmente, porque claro, son tribus que van unas contra otras, pero los fulani, la mayoría son musulmanes, o casi todos son musulmanes, y como tú has dicho, los agricultores son cristianos. Entonces, las vacas se van a los campos de los cristianos y muy rara a la vez se van a los campos de los musulmanes. Y eso sí que es un poco raro. O sea, una vaca no sabe si un campo es de un agricultor cristiano o un agricultor musulmán. Da la impresión de que está un poco buscado a quién va a ser el efecto negativo, a quién le va a tocar. Muy, sí. Porque yo creo que en 2018 ha habido unos ataques muy graves, también a iglesias incluso cristianas, católicas, de hecho 2 sacerdotes creo que... Sí, han matado a 2 sacerdotes justo después de misa. Después de misa. Y claro, también las venganzas entre ellos empiezan a ser un momento, empieza a subir la una cosa con la otra. Pues claro, porque si a un agricultor le destruyen su cosecha, que era todo lo que él necesitaba para sobrevivir un año, pues él va a matar una vaca, pero la vaca es lo que más valor tiene para un fulani. Entonces, claro, así el conflicto se va haciendo cada vez más agresivo. ¿Y cuál es la respuesta de la Iglesia, especialmente la Iglesia en las diócesis que hemos nombrado del Mittelbelt, Kafanchan, Jos, que se ven afectadas tan gravemente por este conflicto? ¿Cuál es la respuesta que tiene la Iglesia o cómo intenta dialogar o mediatizar, ser mediador en este conflicto? Pues es muy difícil, porque los cristianos ahí no son la mayoría. Por ejemplo, nos contó justo el rector de un seminario que él antes estaba en el pequeño seminario en Jalingo, que fue atacado hace poquito. Él nos dijo, cuando él estaba ahí, él dejaba entrar a los fulani, porque sabía que no podía contra ellos. Tienen un campo de 80 hectáreas, algo así, bastante grande, y él dejaba entrar a las vacas de los fulani sin decir nada. Pero ahora, él estaba ahí hace 10 años. Ahora, claro, la agresividad está cada vez más fuerte. El nuevo rector del seminario menor en Jalingo les dijo a los fulani que no podían entrar porque las vacas cada vez estaban empezando a entrar a la iglesia, o sea, lo entiendo. Les dijo que no, entonces los fulani llegaron y atacaron al seminario
por la noche. Querían matar a ese sacerdote, al rector que les había dicho que no, pero gracias a Dios el justo no estaba y no mataron a nadie. Entonces la respuesta de la iglesia es muy difícil porque depende de la situación. Ellos intentan dialogar, en algunos casos lo logran, en algunos pues vienen los fulani y los atacan. A pesar de todo, creo que la iglesia en Nigeria es una iglesia muy viva, una iglesia muy dinámica y sobre todo, que a mí es lo que me impresiona siempre, también cuando he tenido contacto con la iglesia de Nigeria, es el número de seminaristas que hay. ¿Tuviste oportunidad de visitar algún seminario? Sí, vimos a uno que nos han dicho es el más pequeño de Nigeria, que tenía 150 seminaristas, que para mí, viviendo aquí en Alemania, ya es un montón. O sea, nuestros seminarios en Alemania, no sé, tienen ni 10 seminaristas. O sea, 150 ya me parece un montón. Pero también fuimos a otro que tenía más de 400 seminaristas. Y es impresionante ver a tantos seminaristas que todos con ese deseo de algún día ser sacerdotes. Y además es un deseo que en las zonas que tú fuiste a visitar significa a veces jugarse la vida. Exacto. Hablamos con algunos de ellos, nos dieron un testimonio. Había, por ejemplo, un seminarista que nos contó que cuando se fue de vacación, justo en ese momento entró en una zona de ataques y logró huirse, pero claro, él ha visto cómo mataron a gente, cómo estaban ahí tirando balas por todos lados, y llegó a la 1 de la mañana a la capital a pie y estaba, o sea, súper espantado y casi, claro, dijo, no, yo al ejército, yo militar, para matar a esa gente. Y luego, hablando con su padre espiritual, hablando con los sacerdotes, dijo, bueno, pero arma contra arma no es la solución, mejor intentamos hablar desarmar ese conflicto, ¿no? Poner la paz en la violencia. Exacto, y entonces él decidió, no, en realidad mi vocación es sacerdote para llevar la paz y no ir a luchar con armas. Y eso es algo que me impactó mucho y que me dio mucha esperanza también, porque es gente, sobre todo en el norte, esos seminaristas saben para qué están ahí, saben la agresividad que existe y a la cual se van a tener que confrontar. Muchas gracias, Kinga, por haber estado aquí y a ver la próxima vez, ¿no?, de dónde nos cuentas. De nada, con muchísimo gusto. Y gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios llora. Si desean ayudar a la Iglesia en Nigeria o en cualquier otra parte del mundo, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en sus pantallas. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.